Hoy nos metemos con un tema fascinante, yo creo, el placer. Pero ojo, no como esa meta final de buscar el placer por el placer, sino más bien como una especie de brújula, ¿no? Una herramienta para el bienestar. Exacto. Tenemos fuentes interesantes, ¿eh? Que mezclan psicología, neurociencia y apuntan a eso. El placer nos guía, sí, pero si no entendemos cómo funciona esa brújula, Te puedes perder. te puedes perder. O acabar en el exceso, o justo lo contrario, en la apatía, en el hastío. Vale, pues ese es el objetivo de hoy, ¿no? Entender un poco la maquinaria cerebral detrás del placer. Y sobre todo, sacar ideas prácticas, estrategias bueno, para que juegue a nuestro favor, no en nuestra contra. Hablaremos de por qué a veces más no es mejor, de eso de la adaptación hedónica. La cinta de correr. Eso. Y la diferencia, que me parece crucial, entre desear algo y disfrutarlo de verdad. Justo. Entender esto no es solo para evitar problemas, que también. Es que te da poder, ¿sabes? El poder de convertir el placer en un pilar real de tu salud emocional. Para una vida, pues eso, más rica, más equilibrada. Me gusta eso de pilar. Conocimiento para el día a día. Totalmente. Vale, pues, a ver, ¿por dónde empezamos a desliar esto? Quizá por algo que le suena a mucha gente. Eso de que algo te encanta al principio y con el tiempo, ¡puf!, pierde la chispa. ¿Qué pasa ahí en el cerebro? Pues ahí tenemos a la famosa adaptación hedónica. Es un concepto clave. Piensa en la imagen de la cinta de correr hedónica. Corres y corres buscando más y más, pero tu nivel de felicidad, digamos, de base, tiende a volver al mismo sitio. Como si no avanzaras aunque consigas cosas. Exacto. A nivel cerebral es pura habituación. Los receptores, sobre todo de dopamina, también opioides, se vuelven menos sensibles si les das el mismo estímulo una y otra vez. ¿Se acostumbran? Se acostumbran. Y el peligro es entrar en esa espiral de necesito más. Más intensidad, más frecuencia. ¿Y eso te lleva a buscar, a perseguir? Te lleva de cabeza al wanting, al querer, a la búsqueda del chute de dopamina. Pero, y esto es lo importante, ese querer ya no se traduce en el mismo liking, en el disfrute real. El sistema se desgasta. Entiendo. Interesante esa conexión ya entre la adaptación y esa diferencia entre querer y disfrutar. Y hablando de buscar y de cosas que enganchan, ¿qué me dices de eso del móvil? Estar esperando la notificación, el mensajito, que a veces llega y a veces no. Eso tiene que ver con la recompensa variable, ¿verdad? Totalmente. Es otro mecanismo potentísimo. A nuestro cerebro le estimula mucho más la incertidumbre de si habrá recompensa o no que la certeza de que la habrá. Curioso. Más que saber que sí o sí te va a llegar algo bueno. Sí, sí. La expectativa, la posibilidad intermitente, genera picos de dopamina más fuertes. Y claro, muchas tecnologías lo saben y lo usan. Las redes sociales, los juegos. Exacto. El refuerzo intermitente, el peligro ahí es la sobreestimulación constante. Puede crear una brecha enorme entre el wanting, ese impulso de buscar, de mirar el móvil, Ajá. y el liking, el placer real, que a veces es mínimo o inexistente cuando por fin ves la notificación. Vale, esa brecha, esa desconexión me parece la madre del cordero. ¿Puedes explicar un poco más esa diferencia, liking versus wanting? ¿Son circuitos distintos en la cabeza o...? Son sistemas neurobiológicos distintos, sí. Y entender esto es fundamental. El liking, que es la sensación placentera en sí, el me gusta esto, depende más de nuestros opioides internos, los endocannabinoides también. En cambio, el wanting, ese motor que te impulsa a buscar, la motivación, el deseo, eso va principalmente por la vía de la dopamina. O sea que puedes querer algo muchísimo. Sin disfrutarlo apenas. Piensa en una adicción. Hay un wanting descontrolado, compulsivo, pero el liking, el placer real, a menudo es muy bajo o ha desaparecido. Vaya. Y al revés también, puedes disfrutar mucho de algo sencillo, un paseo tranquilo, una buena charla, sin sentir una necesidad imperiosa de repetir ya mismo. Hay liking sin un wanting intenso. Claro. Y un desequilibrio fuerte entre los dos. Suele ser señal de que algo no va bien. Entendido. Esto me lleva a pensar, quizás no todos los placeres son iguales, ¿no? He leído por ahí sobre placer hedonista frente a placer eudaimónico. ¿Van por ahí los tiros? Efectivamente, por ahí van los tiros. Es una distinción útil.
El placer hedonista es, digamos, el más inmediato, el sensorial. Una comida rica, un masaje, el calor del sol. Cosas que sientan bien al momento. Eso es. Es valioso, claro que sí, pero es el que más fácil cae en la adaptación hedónica que comentábamos. Te acostumbras rápido. Muy rápido. En cambio, el placer eudaimónico, ese está ligado a cosas con más sustancia, por así decirlo. Actividades que te dan sentido, propósito, que te hacen crecer, conectar con otros. Aprender algo nuevo, ayudar a alguien, superar un reto personal. Exacto, ese tipo de cosas. Y lo interesante es que activan circuitos cerebrales distintos. Y este placer, el eudaimónico, se asocia a más bienestar a largo plazo, a mayor resiliencia. Es más sostenible. Y mencionabas antes algo del flujo. ¿Eso encaja aquí? Totalmente. El estado de flujo es una forma de placer profundo, muy conectada con lo eudaimónico. Es esa sensación de estar completamente inmerso en una tarea que te desafía en su justa medida. Que pierdes la noción del tiempo. Justo. El tiempo vuela, estás concentrada, la actividad misma es la recompensa. Piensa en un artista pintando, un deportista en su zona, alguien programando. Es un placer muy restaurador y sostenible. Vale. Creo que el mapa de cómo funciona esto se va aclarando. Muy bien. Ahora, lo práctico. ¿Cómo manejamos todo esto? ¿Qué podemos hacer en el día a día? ¿Qué estrategias sugieren las fuentes? Pues mira, se proponen varias cosas, bastante accesibles. Una muy potente es el saboreo consciente. ¿Saboreo? ¿Cómo paladear las cosas buenas, pero con atención? Exacto. Prestar atención plena a las sensaciones agradables de cosas simples. El sabor del café por la mañana, la música que te gusta, una conversación. Amplificar conscientemente el liking, el disfrute. Interesante. ¿Qué más? Otra idea son los llamados ayunos de dopamina. Suena un poco drástico, pero la idea es... Dejar de hacer todo lo que nos gusta. No, que va. Es más bien hacer pausas voluntarias de los estímulos artificiales más intensos. Reducir un tiempo el uso de redes sociales, la comida ultraprocesada, el exceso de pantallas. Como para darle un respiro al sistema, ¿no? Para que se reajuste. Eso es, para resetear un poco la sensibilidad de nuestro sistema de recompensa. Y luego una tercera estrategia clave, integrar activamente hábitos eudaimónicos. O sea, no esperar a que surjan, sino buscarlos. Exacto. Cultivar la curiosidad, buscar aprender cosas nuevas, practicar la gratitud, fomentar conexiones sociales profundas, hacer algo por los demás. Ponerse las pilas con lo que de verdad nos llena. Justo. Porque ese tipo de placer es más robusto, no se desgasta tan fácil y además fortalece nuestra salud emocional general. Y bueno, también diversificar las fuentes de placer, no poner todos los huevos en la misma cesta. Entendido. Entonces, resumiendo mucho, no se trata de luchar contra el placer ni de reprimirlo. Para nada. Es más bien entender sus reglas del juego, conocer cómo funciona para poder dirigirlo conscientemente, usar esa energía hacia cosas que de verdad nos nutran, ¿no? A nivel mental, físico, en las relaciones. Muy buena síntesis. Es que el bienestar sostenible y un placer que sume, que enriquezca, no cae del cielo. Como dicen las fuentes, es el resultado de una especie de arquitectura deliberada. Algo que cada persona puede ir diseñando y construyendo en su propia vida. Una arquitectura personal del bienestar. Eso es. Y esto nos deja, quizá, con una pregunta para darle una vuelta, ¿no? ¿Qué pequeño cambio, qué ajuste mínimo podría hacer cada cual hoy mismo? Para empezar a poner el primer ladrillo, es crucial entender que el placer no es algo estático, ni simple. O sea, involucra adaptación, deseo, gratificación. Es una danza compleja, vaya. Si la gestionamos con conciencia, puede ser una aliada genial para una vida plena, en lugar de, una trampa. Totalmente de acuerdo. Empecemos por algo que menciona el artículo y que, seguro que nos suena a todos. La adaptación hedónica. Eso de que la chispa inicial con algo nuevo, un móvil, una experiencia, ¿por qué parece que se apaga con el tiempo? Es la famosa cinta de correr hedónica. Nuestro cerebro es increíblemente bueno adaptándose, ¿eh? Lo que al principio nos da un subidón de placer, pues con la repetición, la respuesta baja. A nivel neuroquímico, pues la sensibilidad de los receptores de dopamina y opioides puede disminuir. Y la trampa, como bien señala la fuente, es caer en buscar siempre más estímulo para sentir lo mismo. Un ciclo que, puede ser agotador. Entendido, sí. Y el artículo mete otro concepto ahí relacionado. La recompensa variable.
¿Qué tiene esto de especial? Pues fíjate, lo fascinante aquí es que el cerebro parece que se activa más, con más intensidad, ante una recompensa que es incierta que ante una segura. La posibilidad, esa anticipación, lidera más dopamina. Y esto explica, claro, el poder de las notificaciones del móvil, el hacer scroll sin fin en redes sociales, las tragaperras. Nunca sabes qué va a salir. Engancha. Claro, eso explica un montón de cosas. Pero a ver, si esa incertidumbre nos engancha tanto y está por todas partes, o sea, desde el móvil hasta, yo qué sé, las ofertas del súper, significa que estamos un poco a merced de esto. ¿Cómo se puede contrarrestar? Es una excelente pregunta, sí. El gran riesgo que subraya el texto es que este sistema puede llevar a una disociación bastante preocupante entre el querer algo, el wanting, que va con la dopamina, y el disfrutarlo de verdad, el liking, que depende más de los opioides internos. Podemos quedarnos atrapados persiguiendo cosas que, en realidad, ya no nos dan un placer genuino. Ahí quería llegar. Me impactó bastante leer en el artículo esa idea de que nuestro cerebro puede, bueno, como engañarnos un poco, ¿no? Nos hace perseguir con mucha intensidad cosas que creemos que nos darán satisfacción, pero que en el fondo solo alimentan un deseo que nunca se sacia del todo. Exactamente. El wanting es el impulso, es el deseo, la motivación para buscar. Y el liking es la satisfacción real, el disfrute del momento. Entender esta diferencia es vital. De verdad, porque muchas conductas problemáticas, como las adicciones, por ejemplo, se caracterizan justo por eso. Un wanting desbocado con muy poquito liking o ninguno. Se quiere, pero no se disfruta. Vaya tela. Entonces, queda claro que no todo el placer es igual. El artículo habla de dos tipos principales, ¿verdad? Así es. Diferencia entre el placer hedonista, ese inmediato, sensorial, como disfrutar de una comida rica, un baño caliente, y el eudaimónico. Este último está más ligado al sentido, al propósito, al crecimiento personal, a la conexión social, a sentir que contribuimos a algo. Tiene mucho sentido. Y bueno, si miras alrededor, parece que nuestra cultura a menudo nos empuja más hacia lo hedonista, ¿no? Lo inmediato, lo rápido, lo fácil de consumir. Totalmente. El placer hedonista es necesario y es agradable, claro que sí, pero es muy vulnerable a esa adaptación que comentábamos antes. Se desgasta rápido. El eudaimónico, en cambio, aunque a veces requiere un poquito más de esfuerzo al principio, es mucho más sostenible y profundo. Activa circuitos cerebrales distintos y se asocia a mayor resiliencia, satisfacción con la vida, bienestar a largo plazo. El estado de flujo, esa inmersión total en una tarea que te desafía y te gusta, es un ejemplo potentísimo de placer eudaimónico. Y como la otra cara de la moneda, el texto menciona brevemente la anedonia, esa dificultad o incapacidad para sentir placer. Supongo que entender todo esto ayuda a prevenirla, o al menos a estar atentos. Claro, la aneronia, ania fes, se relaciona con una baja actividad de la dopamina o, paradójicamente, con una sobreexposición crónica a estímulos artificiales muy intensos que acaban desensibilizando el sistema. Esto refuerza la importancia de buscar un equilibrio y de cultivar placeres más, digamos, naturales y con significado. Pero el artículo no se queda solo en la teoría, ¿eh? También propone estrategias prácticas. Sí, menciona algunas muy concretas. Una es el saboreo consciente. Lo llaman savoring. No se trata de dedicadoras, sino de enfocar la atención plena, aunque sea un momentito, en experiencias placenteras del día a día para amplificar el liking, el disfrute real. Puede ser algo tan simple como sentir el calor del sol en la cara, escuchar atentamente una canción que te gusta, paladear un bocado de algo rico. ¿Y qué hay de eso de reestructurar el entorno? Suena un poco abstracto, quizás. Pues significa diseñar conscientemente en nuestros espacios y rutinas para que nos sea más fácil acceder a placeres saludables y significativos, y a la vez más difícil caer en los patrones que no nos ayudan. Va desde tener a mano libros interesantes o el material para un hobby, hasta pues configurar el móvil para minimizar interrupciones o establecer momentos sin pantallas. Se trata de ponérnoslo fácil, para elegir bien, digamos. Entiendo. Y supongo que integrar activamente hábitos eudaimónicos como practicar la gratitud, cultivar la curiosidad o invertir tiempo en relaciones profundas, como también sugiere el texto, pues encaja perfectamente aquí. Fortalecen ese bienestar duradero sin el riesgo de desgaste o dependencia.
Exacto. Son fuentes de placer que son renovables y que de hecho tienden a reforzarse a sí mismas. Cuanto más las practicas, más beneficio te reportan. Entonces, resumiendo un poco, entender la adaptación hedónica, el poder de la recompensa variable, esa diferencia crucial entre querer y disfrutar, y distinguir entre placer hedonista y eudaimónico. ¿Qué significa todo esto en la práctica diaria? Pues significa que no somos meros receptores pasivos del placer. Tenemos la capacidad de comprender estos mecanismos y, por tanto, de influir en ellos. Como concluye la fuente, citando a expertos en neurociencia, el bienestar y el placer sostenible no son fruto del azar, requieren una arquitectura deliberada. O sea, que somos los arquitectos de nuestro propio bienestar. Podemos construirlo. Me gusta mucho esa idea, la de la arquitectura deliberada. Para terminar, pues dejamos una pregunta en el aire, para la reflexión personal de cada uno. ¿Qué tipo de patrones de placer, hedonista o eudaimónico, de recompensa fija o variable, predominan en nuestro día a día? ¿Y qué pequeño ajuste, qué cambio mínimo, se podría introducir esta misma semana para empezar a construir conscientemente un placer más sostenible y con más significado?